Bueno, creo que Jenny dijo, no escuché bajito. ¿De San Antonio sos Jenny? Sí, sí. No, grabación. Ahí está. Bueno. Sí, Edu, puse en pausa porque la gente que va a ver después la grabación, o sea, lo importante es arrancar con la grabación desde el momento que arrancan las insertantes también, o del momento que vas a hacer la presentación. Ah, ok. Sí, bien copiado, Diana. Voy a reanudar la grabación una vez que... ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Saludame un poco en el chat o en el audio para sentirme un poco fortalecido. Pues Dale. ¿Qué tal, somos Edu? dos ¿Cómo y tres andamos? nomás. Bien será, bien. Qué ¿Qué tal bueno. vio el fin de semana por recursos humanos? Todo jodido. Cierre de salario. Sí, así es. Hoy les comento brevemente y rapidito que me tocó una experiencia un poco desagradable porque me pidieron mi recomendación para desvincular a una persona, ¿verdad? Y me sentí un poco incómodo porque sinceramente es una persona que necesita oportunidad, pero que no está pudiendo con su carácter. Entonces, recomendé una oportunidad más. Bueno, bueno, eso fue mi experiencia de viernes, como le pregunté a Ariel también qué tal le fue a él. A ver un poco, ¿quiénes más se sumaron? Cristiane. Hola Cristiane Paniagua, le estoy pidiendo a los compañeros que se manifiesten en el chat o que saluden y que comenten de dónde sos, de dónde son. Bueno, a ver un poco. Edu, ¿te parece si vamos arrancando por fin en honor al Sí, tiempo de la gente que está conectada? Porque veo ya sí. también que como dos personas salieron. Entonces, vamos a ir arrancando ya y después la gente que se sume seguramente que va a estar viendo la grabación en una de nuestras redes sociales. Así que en honor al tiempo de las disertantes también creo que es conveniente ya arrancar. Bueno, no sé si querés presentarnos también, o sea, presentar un poco que somos los organizadores y ya después pasar también Sí, al caso de las disertantes. Voy a poner para empezar a grabar, ¿sí? bueno, perfecto. Parece grabación en pausa, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que denominamos charlas gratuitas, ¿verdad? Sobre temas que abordamos, temas sociales que abordamos, ¿verdad? A partir de la creación de un grupo de psicólogos voluntarios del Paraguay, ¿verdad? Lo que nos impulsó a crear este grupo fue justamente la pandemia. Hay una frase que resume toda actividad social, toda actividad, eh, este tipo de actividades, ¿verdad? Que venimos haciendo, ¿verdad? Que me gusta mucho usar, ¿verdad? Como se dice comúnmente, ¿verdad? La pandemia quitó lo peor y lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y en este caso estamos en un espacio de tratar de dar lo mejor de nosotros, que es nuestro espacio, nuestro tiempo principalmente, algo que cada día nos cuesta más donar un poco, ¿verdad? Por eso creamos el grupo, ¿verdad? Y a partir de acá, este año se dieron distintas charlas, ¿verdad? Y hoy es la última charla del año, ¿verdad? Control emocional en tiempos inciertos se llama, ¿verdad? Entonces, voy a presentarle a las dos profesionales que muy amablemente se ofrecieron para hoy, ¿verdad? Una de ellas es la magíster Annegret Clos. Ella es licenciada en psicología clínica, magíster en terapia relacional sistémica. También es docente universitaria y está en consultorio, hace terapia también, ¿verdad? Y la licenciada Carla Masuret, ella es psicóloga con énfasis en clínica, su especialidad es en educación, también es docente, ¿verdad? Y también es
está en el ámbito terapéutico, hace consultorio también, ¿verdad? Entonces, ahí se agrega Camila. Vamos a arrancar con Annegret. ¿Estás bien, Annegret? Sí, Edu, acá estoy. Gracias. Tengo una duda. ¿Dije bien el tema? Control emocional en tiempos inciertos. De memoria dije. Competencia emocional y liderazgo en tiempos inciertos. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces dejo a tu cargo la charla, si te parece bien, Annegret. Súper Y bien. arrancamos. Gracias, Edu. Gracias a vos y gracias a Dayana. Y en realidad al equipazo. Me encanta esto que decís, que en estos tiempos inciertos, ¿verdad? Que la pandemia, es cierto, hizo sacar lo mejor de mí y lo peor de mí, ¿verdad? La pandemia nos presionó y nos evidenció, nos desnuda y nos muestra de qué estamos hechos. Y me encanta este grupo que conformaron. No conocía en realidad el grupo de voluntarios, conocimos por medio de Dayana, cuando nos invitaron, y nos seduce con Carla la idea y la posibilidad de ser parte y de estar construyendo patria desde acá, porque qué importante que es, ¿verdad? Así que gracias por la invitación y honradas nosotras con Carla de ser parte de esto. Carlita, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bien, nosotros con Carla somos casi dos en uno. Donde está Carla está Anne, donde está Anne está Carla. Si parecemos siamesas, pero inmensamente felices, ¿verdad? Parece que ya nos domesticamos la una a la otra para trabajar y nos complementamos según nosotras. Ojalá que a ustedes les genere la misma sensación de bienestar estar participando en nuestros cursos, pero disfrutamos mucho y una vez que le conocimos a Dayana y a la consultora de talento también, así que sin duda accedimos a esto por medio de ella. Gracias por la invitación y por la confianza. Bienvenidos a cada uno y una de los participantes. Y nos encanta la garra que tienen. No cualquier persona se suma a una capacitación en este horario en que es más bien modo after office y realmente ya da para destapar otras cosas en un mate, por ejemplo, ¿verdad? Pero justamente eso le hace especiales, ¿verdad? Como público en una conferencia. Gracias por estar y bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias, Carla y Annegret, por aceptar. Realmente, como decís, Annegret, es muy difícil un viernes 6 de noviembre, ya por cerrar el año, ¿verdad? Y bueno, están acá por alguna razón buscando seguramente identificar nuevas posibilidades, buscando aprender algo, así que haya 1, 2, 3, 5 o 10. Igual yo sé que Carla y Annegret van a dar siempre lo mejor, así que me alegra mucho que haya gente conectada y bueno, que para alguien sí sume este espacio. Bueno, buenísimo, vayamos avanzando. Nuevamente quiero agradecer también a los participantes y a los voluntarios que hoy estamos presentes, que Ariel y bueno, hoy Edu, que le tocó un poco moderar, y bueno, quien les habla, que formamos parte justamente de este círculo de psicólogos voluntarios. Si es que hay algún psicólogo más por ahí que se quiera sumar, puede escribirnos o escribirle ahí al chat a Edu y con gusto le sumamos a este propósito. Bueno, me gustaría saber si están logrando ver la presentación. Yo sí. Bueno. Sí se ve. Dale, gracias. Bueno, como estaban mencionando las compañeras y compañeros, nuestro encuentro hoy es un poco al par de celebrar este proceso en el cual se construye este espacio conversacional y de intercambio entre colegas, ¿verdad? Referente a diferentes temas que los psicovoluntarios fueron entretejiendo. Hoy damos como un cierre compartiendo con ustedes en referencia a las competencias emocionales y el liderazgo. Y se nos ocurrió un poco hablar de estas cuestiones en referencia a lo incierto, entendido lo incierto como el cambio
que se da a nivel contextual, no solamente por estar atravesados por la experiencia pandémica, sino porque es parte de la vida justamente ese proceso que se foguea entre lo constante y lo incierto. Algo interesante en el día a día es que nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde ubicamos el acento o el interés, ¿verdad? Las personas pueden olvidar, como dice nuestra reflexión, lo que nosotros decimos, pero jamás uno olvida la forma en que fue tratado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de tejer el tema competencia emocional, cómo yo gestiono las emociones que devienen de las experiencias, estoy hablando también en cómo yo puedo orientar, encauzar, liderar, ¿verdad? Sumar personas a causas y sobre todo cuidar ese vínculo en el cual nos vamos construyendo mutuamente desde una postura colaborativa. Para dar nuestros primeros pasos como equipo, podemos hacernos algunas preguntas que si bien con Anne estuvimos reflexionando, les acercamos nuestras reflexiones, pero ustedes son libres de hacer otras preguntas en su mundo interno. Entre ellas, podemos preguntarnos cuál es el impacto de las emociones en nuestra forma de liderar. Hoy comenzamos el cuchicheo hablando de experiencias en las cuales de repente un compañero debe estar en una postura de desvincular a alguien. ¿Qué emoción está presente frente a una experiencia como esta? Y cómo yo puedo encauzar y seguir sosteniendo mis pasos. ¿Cuáles son? Me conozco mis fortalezas y debilidades frente a las circunstancias que se van presentando. Y si estas fortalezas y debilidades están en una situación de equilibrio o de repente la balanza apunta a lo débil o la balanza apunta a lo fuerte, porque también los extremos muchas veces evocan desequilibrio. ¿Cómo yo encauzo mis competencias emocionales para poder a nivel conductual realizar tareas cotidianas de manera eficiente, ¿verdad? Y eficaz, ¿verdad? Con rapidez, ¿verdad? Con mis competencias. ¿Cuál es mi estilo cuando me acerco a las personas? ¿Cuál es el estilo vincular? Me gusta tener un acercamiento cálido, muy cercano, o de repente donde habite cierta distancia y diplomacia en la expresión y manejo de mis emociones. Hay estilos y estilos, lo importante es conocer para poder también marcar los límites que son simbólicos. ¿Cómo yo respondo frente al cambio que es lo constante, eso de lo incierto? ¿Qué me genera tal vez lo incierto? Ansiedad, preocupación constante, una angustia que se deposita en el cuerpo y evoca malestar, o de repente esa posibilidad de que hay cambios constantes me motiva, me desafía y prende un motor interno dentro mío. Es por eso que nuestra agenda es sencilla, pero con el objeto de que podamos conversar en un primer momento, intentar entender o comprender o hacernos entender qué es competencia emocional y liderazgo, luego dar como un recorrido para comprender cuáles son las variables o elementos necesarios para ejercer un liderazgo efectivo, y luego vamos a aplicar una dinámica para conectarnos entre el ser y el hacer desde estas variables emocionales y el ejercicio de orientar y orientarme también. Si nosotros pudiéramos con una palabra definir competencia emocional y liderazgo, más allá de lo que nosotros intentamos filtrar, por eso no hay autores, porque son expresiones reflexivas
que hicimos con Anne, ¿qué podríamos decir ustedes como auditorio? ¿Cómo les resuena la palabra competencia emocional? Cuando alguien te dice, esta persona tiene competencia emocional o presenta un buen manejo de sus emociones, ¿a qué les resuena? ¿O es un buen líder? ¿Con qué palabras asocian como para dar una definición o aproximación? Si alguien me quiere compartir. Chicas y muchachos, no sean aburridos y no dejan que nos durmamos acá de este lado. Estamos con toda la onda acá y disponibles para ustedes, así que construyamos este proceso juntos y juntas. ¿Está bien? Yo creo que cuando una persona tiene competencia emocional es cuando actúa de una manera coherente y disminuyendo, por ejemplo, la rabia que le sale en el momento y actuando de manera más racional. Me encanta su definición. Voy a anotar, disminuyendo la y aumentando la racionalización. Me encanta. Sí. O sea que la emoción para vos es sinónimo de rabia. Cham. No, en caso de que sea una emoción negativa es rabia. Eso, me encanta, genial. Qué importante que es reconciliarnos con la definición de emociones o de competencias emocionales, porque sabemos tan poco de ella, ¿verdad? Que realmente a mí me pasa, por ejemplo, en las charlas para padres o con las personas mayores y adultas, voy a hablar de la parte emocional y de nuestras emocionalidades y la gente cree lo que eso es solamente para los perení, para los maricones, para los llorones y para los que no pueden controlarse. Y nada, todas las personas como seres humanos somos atravesados por nuestra humanidad y uno de los componentes de nuestra humanidad son las emociones y es un componente biológico total que está dentro de nosotros y que es parte de nosotros. Así que tendríamos que reconciliarnos un poco, como siempre le digo a la gente, con las emociones, que tienen sus luces y sus sombras. Hay emociones positivas y negativas, o hay varios matices de emociones, o las gamas de las emociones. Pero ahí están, y todos las tenemos. Que las niegues, que las ocultes, que no las gestiones, o que no las puedas regular, es otra cosa. Pero de que las tenemos, las tenemos. Y ese es el primer paso, me parece, el reconocerlas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta un poco lo compartido, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de competencia emocional, implícitamente al hablar de emoción también estamos hablando de sentimiento. Sentimiento es todo lo que deviene como filtro, ¿verdad? De las percepciones de los sentidos. Es decir, cuando nosotros podemos intentar interpretar las experiencias de afuera para adentro, ¿verdad? En nuestro esquema subjetivo. Y la competencia emocional es cuando estas experiencias empiezan a tener un matiz, una valoración, ¿verdad? Emocional, o sea, una atribución de valor. Y todas las experiencias a lo largo del tiempo generan diferentes tonalidades emotivas. Pueden de repente evocar tristeza, alegría, como dijo la compañera, cólera, rabia, pero todas son justas y necesarias y como dijo también Anne, están enervadas biológicamente. Lo interesante no es no sentirlas. Una persona que hace buena gestión de la emoción la identifica y puede posicionar en palabra o buscar acciones de descarga que no sean ni autodestructivas ni tampoco tiendan, ¿verdad?, a generar daño a otras personas. Y liderazgo sería en algún punto orientar, acompañar, ¿verdad?, más que doblegar o imponer. Y cuando estas dos cuestiones se toman de la mano, logramos generar una calidez en el vínculo y realmente se genera una cultura de cuidado
bidireccional. No solamente yo otorgo, sino que también recibo y empieza una sensación de satisfacción en los lugares en los cuales nos vamos moviendo. Es así también que en un momento, ya lo decía Aristóteles, que nos desafió a gestionar inteligentemente nuestras emociones, una frase muy interesante. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no resulta tan sencillo. Y esta cuestión es tan interesante porque en ocasiones, por mantener, ¿verdad?, ciertas diplomacias a nivel laboral o tal vez en otros lugares donde nosotros nos desempeñamos, resguardamos esas emociones un tanto negativas, pero luego las desplazamos y descargamos en otros lugares y con otras personas que quedan un poco descolocadas frente a esta situación. Entonces, la gestión emocional es sentir, identificar y expresar en el momento oportuno, que es en el momento presente, allí donde surgen y tienen lugar. En nuestro desarrollo conversacional, tejiendo estos dos temas, podemos decir, y que ya lo anunció la compañera, que todos nosotros tenemos dos mentes, una que tiende un poco a enfriar y otra que tiende a encender el motorcito interno. La que tiende a enfriar no es negativa, es justa y necesaria porque organiza toda esa información, nos permite ponderar, es decir, organizar, valorar y reflexionar para que luego podamos emitir una conducta. Y es esa parte más racional, ¿verdad?, en la cual nosotros vemos, o sea, observamos la situación, analizamos y luego intentamos dar una respuesta ajustada a la situación. Y la parte emocional nos puede de repente generar como dos movimientos, una resonancia emocional primaria donde yo siento y decanto la emoción en el momento, o puede generar una resonancia emocional secundaria donde la experiencia me genera una emoción y yo me quedo emocionalmente, valga la redundancia, durante mucho tiempo capturada en esa experiencia. Hago rememoro, ¿verdad? Entonces nos permite darle un sentido y también es como un motor interno que nos va a ir guiando. La emoción o el caudal de emociones son necesarias para pensar, para tomar decisiones. Las decisiones nos permiten hacer elecciones, dejar otras opciones a través de la reflexión y la ponderación de la situación en sí. Es importante que ambas puedan trabajar en forma conjunta para que no nos dejemos guiar por la emoción y ser secuestrados de repente por la ira o la tristeza, ni tampoco le demos tantas cuestiones de enfriar y de repente mantengamos distancia y empecemos a alejarnos, ¿verdad?, de las sensaciones que nos generan las situaciones por mantener ciertas racionalidades en las relaciones humanas. Es importante sentir, es importante reflexionar y sobre todo emprender acciones en pos de rumbos que nos acerquen a las personas. Carla, sí. ¿puedo contar mi experiencia personal? Sí, adelante. Como vos decís, una vez un aniversario donde fui atravesada por mi humanidad, ¿verdad? Yo siempre como fui profe mucho tiempo, ¿verdad? Y encima a nivel inicial todo era dibujar y poner en dibujo con palabras el intento de transferir la información al conocimiento. Y siempre yo le muestro esto a los pacientes, ¿verdad? Seguramente que si hay alguien acá que ya está como Caro, que suele estar en los cursos, o Edu, probablemente ya conozcan, ¿verdad? Que los pensamientos
pueden ser o positivo o negativo, no tanto así como positivo o negativo, pero de diferentes matices o tonalidades, como decía Carla, ¿verdad? Que es lo que me genera un estado de ánimo, ¿verdad? Que se convierte en un sentimiento y que es manifiesto por medio de mi conducta. Que según mi pensamiento sea positivo, me va a generar un estado de ánimo positivo, un sentimiento positivo y una conducta negativa. O de lo contrario, si mi pensamiento es negativo, todo este túnel o el síndrome del bucle va a terminar, por supuesto, en algo negativo, ¿verdad? Y el ejemplo concreto que siempre cuento con esto tiene que ver con mis primeros años con Hugo, hace 15 kilos más o menos, cuando empezábamos recién. Y el 28 de cada mes era nuestro aniversario, ¿verdad? Y independientemente al hemisferio cerebral y a lo que se dice, ¿verdad? De que las mujeres somos detallistas y que los varones son menos detallistas, me declaro la maricona mundial de los detalles, ¿verdad? Y nosotros teníamos un ritual cada vez que él iba a salir, que sí o sí nos abrazábamos fuerte antes que él salga de la casa, ¿verdad? Y me desperté, le preparé el tereré, él se preparó, salió, se fue, o sea, nos abrazamos y se fue. Y luego cuando yo subo al departamento, me acuerdo que era el 28 del mes y que no la había felicitado. Dios mío, o sea, me sentí en deuda conmigo, yo la detallita, yo la nena de la casa, yo la que se esperaba, porque ustedes saben que usualmente, al menos en mi caso, ¿verdad? No quiero generalizar a todos los varones del mundo, pero no es Hugo el que se acuerda de eso, sino yo, ¿verdad? Entonces, pucha, me empecé primero a descalificar y a cuestionar que barbaridad, como yo no me acordé del aniversario. Y en esa línea de pensamiento me dije, voy a sorprenderle, ¿verdad? A ver qué puedo hacer. Y como yo sé que a él no le gusta salir y todo eso no es lo suyo, entonces dije, voy a preparar yo una cena súper especial y lo voy a esperar con eso. Y como a ver qué opciones tengo, no tenemos tanta plata, estamos medio sobre, justo el 28 de fin de mes, gente. Voy a preparar yo un menú, preparé yo un menú especial, preparé cartelito, que la vela, que la copa, que esto, que aquello. Y en ese nivel de pensamiento mágico, brilloso, lleno de purpurina y magia, me generó, por supuesto, un estado de ánimo y un enamoramiento así, hambre. Mi sentimiento era, volví a mi primer amor con Hugo más o menos. Y lo manifesté por medio de una conducta. Dije, me estoy atragantando de amor acá con todo esto que estoy pensando y sintiendo. Le voy a llamar para hacerle parte de este festejo y de nuestra celebración. Él estaba trabajando. Pip, le llamo por teléfono. ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? ¿Te acuerdas la garrotera del chavo? O sea, cuá, 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 cuá. Bueno, así mismo me agarró. Yo decía así, perdón, ¿me necesitas? Yo no te necesito. Pedazo de ¿qué te crees? No le dije ninguna de esas cosas, pero estaba pensando y sintiendo. ¿Sí? Entonces pero le dije, no, nada, te llama nomás, estoy trabajando, me dijo. Y yo así, perdón, más vale que esté trabajando, infeliz. Si no está trabajando, más vale que esté en la casa, más vale. Siempre me decía que está trabajando y yo te creo por el bien de los dos. No le dije ninguna de esas cosas, pero todas esas cosas pensaba y sentía toda esta rabia que ahora que, como tenemos memoria emocional las mujeres, me acuerdo y ya me da rabia de vuelta. Ya sudo ya cuando le cuento. Y me dijo, vamos a hablar más tarde. Ok, chao, corté. No le puedo explicar. O sea, si ahora ya me enojo de vuelta cuando me acuerdo nomás, no le puedo explicar lo que fue ese momento. Y automáticamente es así. A ver, el modo de envenenamiento para el asesinato de Hugo. Cianuro de la farmacia o vidrio y en la marinera. Así fue mi plan. ¿Por qué fue determinado ese estado emocional? Por ese sentimiento y por esas tonalidades emocionales y esos pensamientos que me generaron. Todo fue en 3, 2, 1. Probablemente la llamada telefónica no habrá durado más de 30 segundos o un minuto. ¿Sí? Entonces, así de fuerte y así de rápido se produce este proceso. ¿Sí? Por supuesto, él llegó a la noche y me dijo, ¿qué tal? Bien. Seguramente que pensó, pero no me dijo, avisarle a tu tono de voz que está bien. Pero no me dijo. Y él me dijo, ¿vos estás enojada? No. ¿Entienden cómo somos? Es imposible no comunicar, dice el axioma de la comunicación de polvos de labios. ¿Sí? Y nosotros creemos que me siento bien atrás en la conferencia para que no me hagan participar. Me siento bien en el curso allá atrás, desactivo mi cámara para que no me vean. O sea, hay muchas formas
de comunicar. ¿Sí? Todo el tiempo estamos comunicando. Por medio de la corporalidad, por medio de un montón de cuestiones. La comunicación, 7% solamente equivale a lo verbal. Lo no verbal equivale a un porcentaje mucho más alto. Entonces, el ser humano hoy, por medio de las herramientas de la psicología, somos mucho más predecibles que antes. Entonces, dejemos de escondernos hoy, de intentar esconder nuestra desregulación emocional. Y así como decía la compañera, tipo el querer anular tu rabia por medio de, ¿verdad? Y que está bien también, ¿verdad? Inhibir tu rabia, calibrar y en un segundo momento abrir la conversación correspondiente para resolverlo. Porque si no te quedabas atragantado con tu rabia. Eran las 8 de la noche cuando él llegó y yo seguía en ese nivel de enojo de las 10 de la mañana cuando le llamé por teléfono. Eso. Sí. Sí, excelente, muy, muy simpática tu experiencia, Negret. Ahora, para vos que sos varón es simpático, yo, mira, sudo ya, me acuerdo y ya me da rabia. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno, y quiero enganchar con eso porque justamente anoté acá lo que había mencionado Carla también, ¿verdad? Relacionado a que todos venimos con ese músculo emocional, es como un músculo que uno tiene que ejercitar, ¿verdad? Y lo que vos mencionaste, Annegret, hace poco estuve leyendo sobre él y se llama el secuestro de la amígdala. La amígdala es nuestro centro de las emociones, ¿verdad? Y cuando suceden esas cosas, nosotros somos secuestrados por nuestras emociones que no sabemos administrar, ¿no es cierto, verdad? Y para agregar cortito nomás, ¿verdad? Lo bueno de todo esto, de las habilidades blandas que se le denomina la inteligencia emocional, es que aumenta con los años, con la edad, ¿verdad? Pero ¿de qué depende? De que nosotros pasemos por ese tipo de experiencia que vos estuviste comentando, Negret, para ponernos a prueba a nosotros mismos. Porque si nosotros no nos enfrentamos a nosotros mismos, no nos vamos a poder medir nuestro cuerito. ¿Y cómo respondemos? Porque la teoría es linda. La teoría, contá hasta 10, respira, pero a ver, que te diga algo al teléfono que a vos no te gusta y ¡pum! Explotás ahí y en 30 segundos liquidar lo que es todo un plan hermoso como el que comentaste. Bueno, perdón por el bachecito. Continúen ustedes. Perdón, gracias, excelente tu acotación. Me encanta el juicio de ambos. Y justamente tomando un poco las reflexiones de ambos y el tema de las amígdalas en el sistema nervioso central, va mucho de la mano que para forjar cambios que sean justamente proactivos en nuestra personalidad, ¿verdad? Nos permitan el ejercicio de liderazgo frente a lo espontáneo y lo incierto de lo cotidiano. Se da esa capacidad en el cerebro que se llama neuroplasticidad, que es ese potencial de poder cambiar cuantas veces nosotros decidamos emprender nuevas acciones, ¿verdad? Justamente porque es el lugar, el habitáculo de la emoción y eso puede ir tomando forma cuando nosotros, digamos, tomamos la decisión de hacerlo. Tienen que se canceló acá, voy a pasar. Ahí. Bueno, el posterior, un poco encauzado también con lo que vienen diciendo, es que cuando nosotros lideramos con gestión emocional, podemos dar curso a alta efectividad, tomamos también y logramos que sobresalgan las aptitudes con P, ¿verdad? Que son esas competencias en sus diversas áreas que pueden ser cognitivas, afectivas y conductuales. Logramos también acercarnos al otro y llevar un poco de nosotros en ese encuentro que es la empatía. Como dijo Ana en el ejemplo puntual, también habilitar la comunicación, no solamente informar, ¿verdad? Sino también que pueda circular la información, tanto horizontal como vertical, y asertiva por una cuestión de que yo me hago responsable en este proceso y trato de hablar en primera persona. Se me comprende, estoy sintiendo, esto pensé, y no tanto con el lenguaje o el dedo acusador cuando la experiencia está presente. Y estas cuestiones nosotros logramos, como dijo el compañero, cuando nos conocemos a nosotros mismos y podemos de repente tener en cuenta que mi estilo, cuando
aparece lo incierto y lo espontáneo, es sobredimensionar, es decir, tiendo al dramatismo natural. Y si yo sé que soy una persona que le pone mucha emoción a la experiencia y con rapidez tiendo a sobregeneralizar y me conozco, cuando surge algo, yo ya estoy sintiendo que la experiencia me abruma, me angustia, me perturba, tratar un poquito de recordar cómo soy, calmarme, como dijo Anne, poner un poco un frenito ahí y pensar objetivamente qué es lo que está sucediendo y frente a lo que sucede, cuáles son las opciones que tengo para emprender una acción. Y en esas opciones se pueden incluir perfectamente personas, porque cuando más personas, por eso hablamos de liderazgo, se relacionan con nosotros, no solamente implica salud mental, sino que la capacidad de, como veníamos hablando en el encuentro anterior, resistencia y resiliencia, resorte, ¿verdad? Para salir, sobresalir, es mucho más efectiva, eficiente, ¿verdad? Y saludable. La inteligencia emocional, y ya lo decía Daniel Goleman, que los líderes verdaderamente efectivos se distinguen por su alto grado de inteligencia emocional, porque se conocen, porque son capaces de motivarse y motivar, y porque tienen empatía y habilidades sociales. Se involucran con las personas, pero tampoco dejan de lado si están insertos en un espacio laboral la misión, la visión, hacen un juego de cintura en el sentido de poder sensibilizar a las personas sobre qué es lo que se espera de cada una de ellas. No es indiferente a los estados anímicos de los colaboradores. Y digo no indiferente porque a veces llegamos a un lugar y ese buen día marca hace una distinción. No es lo mismo llegar, hola, que decir buen día, ¿cómo están? O de repente que uno puede identificar, por más que estamos barbijos, que la persona está con una mirada que denota preocupación, cansancio o tal vez tristeza. ¿Te pasa algo? ¿Te gustaría hablar? ¿Quieres que nos tomemos un momento a habilitar ese espacio y que las personas puedan sentirse parte de ese proceso conversacional y también de transformación personal? Es una persona que también, un líder con competencias emocionales, reconoce logros y también invita a desaciertos, pero la forma en que comunica, sabiendo que las palabras tienen grandes poderes de construir o de construir, son palabras alentadoras porque no solamente invita tal vez una falla, sino la forma en la cual puede ser abordada una solución y trata que la persona se sienta acompañada en ese proceso de conocerse e instrumentar esa experiencia. Sócrates decía que el conocerse a sí mismo es el primer paso, uno, para que nosotros podamos encauzar nuestros sentimientos en el momento y en el lugar en que suceden y podamos ser congruentes, transparentes, auténticos. Y la autenticidad es como una persona que se suele decir translúcida o una persona que cuando uno conversa dice, esta persona es sincera, me transmite buena energía. Nosotros, antes de poder intentar, porque somos líderes no solamente por estar en ambientes laborales, en los lugares, tal vez amistades, con la familia, también a veces los roles rotan y podemos por momentos ejercer ese liderazgo. Pero para poder ejercerlo antes de dirigir a los demás y poder ayudarlos, tenemos que dirigirnos y ayudarnos a nosotros mismos. Nuestro primer deber es tratar de conocernos, es tratar de experimentar esas emociones y tratar de organizarlas y darle una forma que sea saludable y productiva para nosotros como para las personas. Las competencias emocionales tienen varios elementos que se entretejen para que la conducta
de liderar sea funcional, ¿verdad? Autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Autorregulación, como dijo el compañero, desde lo biológico, donde surge la emoción y se siente en el cuerpo. También mencionaban, de repente siento la emoción y puedo estar sudando o palpita el corazón. Es decir, que la emoción cuando aparece, el lenguaje corporal, ¿sí? Pero también en esa sensación corporal, porque activa todos los sentidos y también los órganos, se pueden poner en palabras para ir dando forma a esas acciones. También motivan porque nos mueven, ¿verdad?, a emprender acciones, y en ocasiones, si son bien organizadas en movimientos, van alineando deseos, es decir, donde habitan muchos intereses con las necesidades, se van alineando en un proceso de autodesarrollo, como diría Carl Rogers. Y nos permite también comprendernos, nos permite un poco comprender al otro y dejar de lado la mirada prejuiciosa, es decir, sacar un juicio de valor antes de escuchar y validar lo que al otro le está pasando. Nos permite también recuperar y retener los talentos y no estar siempre tan activos en señalar, ¿verdad?, o indicar errores. Decía Martin Hoffman, un investigador referente a la empatía, que la empatía se asienta, dice, tiene sus raíces en la moral y el altruismo. ¿Por qué decía esto? Moral, porque la empatía nos permite mantener un punto neutral y actuar con justicia y benevolencia, y altruismo porque nos permite desarrollar conductas prosociales, ir un poco más allá de la mirada egocéntrica, una mirada hacia afuera, una mirada solidaria, lo que hoy se genera de manera virtual con los psicovoluntarios. Y las habilidades sociales, porque podemos empezar a entretejer vínculos, podemos empezar a sostenerlos a lo largo del tiempo, y no habita ahí una competitividad tóxica, sino una solidaridad donde la diferencia es una forma de acercarnos y no una rivalidad presente. Carlita, No, ¿puedo agregar aquí? sí, Me encanta que decís justo respecto a este grupo tan especial, ¿verdad?, de esta conferencia, que son voluntarios, ¿verdad? Mencionaba que la empatía habita, ¿verdad?, con los componentes de moral y altruismo. Y hoy la psicología positiva plantea y postula el altruismo como la trascendencia, ¿verdad? ¿Y qué es hoy la trascendencia? Es lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Todo lo no material, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones que están mencionando, ¿verdad? La solidaridad, lo que nos mueve, lo que nos empuja, lo que nos apasiona, es todo inmaterial. Y lo inmaterial, así como le digo, es espiritual. Y lo espiritual no es religioso. Entonces, hablemos de reserva psíquica, como dicen los psiquiatras. Hablemos de cajita de herramientas y de nuestra mochila de recursos potenciales y disponibles para desempeñarnos en la vida real, ¿sí? Y para contrarrestar la ansiedad, que si bien hoy hay medicación y hay ejercicios de respiración y hay un montón de opciones de resolución para la ansiedad, la mejor reserva psíquica capaz de contrarrestar a la ansiedad, que es uno de los males boom del momento, es la paciencia. La paciencia es ese recurso psíquico. ¿Y qué hace la paciencia? Aumenta mi umbral de tolerancia a la frustración. Eso me hace fuerte y me hace resiliente, porque me permite ser flexible en la racionalización de mis emociones, que es lo contrario a ser impulsivo y reaccionar desde mi impulso o desde mi enojo. Eso. Qué interesante lo que decís, porque justamente en la semana tenía una conversación
y estaba diciendo en referente al enojo, ¿verdad? Porque hay algo mágico que sucede en estos meses, que cuando más se acerca el fin de año, es una sensación de aceleramiento, porque hay que cerrar procesos, ¿verdad? Pero también hay un aroma muy particular y agradable. Y decía nomás que cuando nos encontramos habitados en la experiencia del cansancio, de no dormir de repente bien, levantarnos desganados, muchas veces esas sensaciones que devienen de los impulsos biológicos para la autorregulación, más las emociones que van evocando, nos pueden llevar a tomar decisiones, ¿verdad? Desde ese lugar. Y es importante, como vos decís, la paciencia que viene justamente de retomar el centro paz con conciencia, ¿verdad? Es decir, pensarnos qué cosas nos están generando estas sensaciones, qué es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad del otro. Porque cuando estamos muy acelerados, como rápidos y furiosos, muchas veces ya tomamos cuestiones que son ajenas y que ya escapan de nuestra capacidad de autorregulación o control. Así que te agradezco, Anne, por tu intervención. Bien, Carla, ¿puedo poner el último ejemplo? O sea, bueno, puedo terminar nomás y después hacemos la última dinámica entonces. ¿Verdad? Entonces, Bueno. El cierre, sí, súper. Dale. Bueno, y digamos, continuando un poco con lo que Anne mencionó y cerrando un poco la idea, tenemos competencia personal y competencia social, la línea de base de un liderazgo efectivo. Competencia personal, conocerme, tratar un poco de conectarme con lo que habita a nivel corporal. Es interesantísimo que podamos saber si surge acidez o si está surgiendo, si tengo tensión en el cuello, si me duele la cabeza, qué es lo que pasa. Y tratar también de conectarme con mis deseos, inquietudes, mi motor interno. Conocerme me permite tener confianza, tomar decisiones oportunas, mantener siempre en movimiento, ¿verdad? Mis acciones, mis pasos, habitar el optimismo, ser congruente con lo que pienso, cómo siento y cómo actúo, tener en cuenta metas a corto plazo para visualizar logros y tener satisfacción, y la conexión corporal, porque eso nos permite de manera preventiva, ¿verdad? Saber cuándo debemos bajar un cambio, evitar la relajación y cuándo volver a prendernos en actividades, porque el cuerpo también es un filtro de muchas experiencias y emociones y es el único lugar donde no podemos reprimir, y esas emociones toman un poder, ¿verdad? Que puede ser restaurador cuando son placenteras o puede ser muy agotador, y sabemos que el exceso de cortisol a la larga corroe y puede producir enfermedades, que es lo que hay que evitar. Y en cuanto a lo social, un acercamiento respetuoso hacia el otro significa habitar nuestras diferencias, comprender más que juzgar, aprovechando así la diversidad, aprovechando también que nosotros, si tenemos una postura en donde podamos transmitir calma, eso genera influencia, capacidad también de conversar, ¿verdad? De comunicar fidedignamente la información y no resguardarla, mediar e intentar resolver diferencias si surgen, y cooperar, esa mano solidaria siempre presente. El liderazgo es un fenómeno, por lo tanto, psicosocial, es decir, que no va a existir un liderazgo si no hay personas en las cuales nosotros podamos apoyarnos y podamos también co-construir con el otro. Incluye, sí, nuestros rasgos de personalidad, por eso existen estilos de liderazgo. Hay líderes de repente que tienen ese aspecto que es más transaccional, que tienden a dar más directivas, y eso también genera seguridad. Y hay líderes que son más transformacionales, empáticos o carismáticos,
y desde el afecto construyen una posibilidad. Hay líderes que son más democráticos, otros que son más autoritarios, todos tienen sus tonalidades y su razón de ser. Debemos intentar sumar, atraer más que empujar a las personas, porque al atraer nosotros logramos que se descubran a sí mismas. También es importante tener esa vocación de servir más que de servirnos de los demás, ¿sí? Y tratar de comprender más que de juzgar para motivar a las personas y que sientan la comodidad de estar ahí en esa relación presente. Así logramos que se vean virtudes como prudencia, justicia y templanza, que son virtudes que están presentes en las acciones que son contemplativas en cuanto a las diferencias y que son contemplativas en cuanto a la cooperación. Entonces, en estos tiempos inciertos, debemos inspirar, respetar los derechos y hacer cumplir también los deberes, estar atento al llamado del otro, colaborar para habilitar reflexiones más que dar respuestas, ser discretos, porque habitamos muchas historias ajenas y de repente es bueno también saber resguardar la confidencialidad de las experiencias, ser muy cuidado en las palabras que usamos cuando dialogamos con las personas, saber que las palabras van configurando imágenes y esas imágenes se impactan con emociones y se guardan en la subjetividad humana. Entonces nuestras palabras tienen que ser adecuadas según la experiencia y a la persona que va dirigida. Elegir también la acción adecuada frente a las opciones. Siempre hay varias opciones y tratar que sea la que menos impacto o daño pudiera generar. Recordar el ser resilientes y resistentes en función a administrar el estrés diario, promover formas de emprender nuevas acciones, alentar a las personas a tomar pequeños riesgos que no les desorganicen mucho, pero que puedan aventurarse en nuevas formas de resolver, de conversar muchas veces o de abordar una tarea propuesta. Entonces, para entrar en una dinámica que Anne nos va a guiar, podemos nosotros en el cierre pensar un poco cómo me ven las personas, qué es lo que yo transmito hablando de liderazgo, me hago responsable de mi estado de ánimo, cómo suelo llegar emocionalmente a un lugar cuando me invitan, en los grupos en los cuales me muevo, cuáles son las estructuras emocionales que están presentes, cómo soy yo cuando dirijo a otras personas, comprendo lo que las personas pueden necesitar o me ubico en primer lugar para ser comprendido. Si pudiera, Anne, administrar estas preguntas y llevarnos en la dinámica para ser y hacer en un buceo interior con nosotros. Gracias, Carla, me encanta. Y me venían tantas frases nomás, que me llevan a mí misma, a mi proceso, ¿verdad? De cuando, en mi época de profe de colegio, cuando nos aplicábamos los test de temperamento, y antes de leer los resultados de cada uno, la directora decía, ¿y si nos adivinamos, verdad? O si nos compartimos cómo nos vemos antes de leer los resultados, ¿sí? Una vez que te aplique el test ahí ya tenés el resultado, ¿verdad? Y es tan loco en esto de este buceo profundo, ¿verdad? Y cómo tampoco nos sirve solamente el cómo yo me veo, que es mi autoconcepto, sino también el cómo me ven los demás, ¿verdad? Y cómo se da esa interacción social por medio del liderazgo y en cualquier tipo de relación, en todos los sistemas humanos en el que nos desenvolvemos. Y recuerdo que a mí me gustaba que me vean como que me sonreía, me gustaba que me vean como que era buena onda, me gustaban algunas cosas y después me enojé, ¿verdad? O no me gustaba cómo me veían respecto a que tenía un exceso de flexibilidad o por mi estilo de temperamento. Y entonces ese fue el mismo día que yo decidí, según yo, no ser más así, ¿verdad? Y porque a mí habían cosas de mí que no me gustaban de mí, ¿verdad? Entonces hoy cuando hay psiquiatras
o que plantean, por ejemplo, el tema de la regulación emocional, como que no están muy a favor de eso. Digo, pucha, yo cambié una vez que lo hice consciente. Para mí terapia es hacer consciente lo inconsciente, como me dijo mi terapeuta cuando yo me fui a hacer terapia. Y cuando yo me vi desde ese espejo que me hacía eco mi resultado de test, decía, me gusta esto de mí y esto no me gusta de mí. Yo quiero ser esto. Y fue, pero a la vez, el colérico no me gustaba a mí porque me imponía, porque me desafiaba él, y yo no quería ser como mi directora y no quería ser como mi papá. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? ¿Verdad? Yo estaba construyendo, a la medida que yo me reconcilié con mi papá, me reconcilié automáticamente con todas las autoridades en mi vida. Y especialmente conmigo misma. Porque yo, cuando hacía este ejercicio que yo le decía del pensamiento hacia mí misma, tenía el mismo nivel de exigencia y casi tiranía que mi papá para conmigo. Entonces, cuando mi directora me exigía, yo vivía la exigencia desde ahí. Entonces, yo entendí que, punto uno, no hay ninguna necesidad que yo me muera así. Que de hecho que la psicología está a nuestro servicio para hacer nuestra mejor versión. Y que así como decía Edu, ¿verdad? No seamos secuestrados por nuestra amígdala. Al contrario, desarrollemos nuestra mejor versión. En la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios te ama tal como eres, pero rehúsa dejarte así. Él quiere que sea tu mejor versión. Entonces nos da libre albedrío y la voluntad para que nosotros elijamos ser nuestra mejor versión. Y yo decidí pulir lo colérico porque yo quería ser líder. Y cuando yo era líder y contrataba gente y eran mis amigos, me costaba poner límites. Entonces yo me empecé a autorregular y a mantener distancias y entendí la diferencia entre liderazgo y autoridad. Yo puedo tener autoridad sin liderazgo y puedo tener liderazgo sin autoridad. Y puedo tener los dos también. Se desarrolla. ¿Sí? Y por último, también entendí que el que aprendió a obedecer sabrá cómo dirigir. ¿Verdad? Carla planteaba toda la parte social, ¿verdad? Yo vengo de una familia de 9 hermanos, ¿verdad? En mi casa era una gestión empresarial. Hoy me preguntan, ¿dónde vos aprendiste sobre las competencias blandas de la gestión humana? Y yo nunca trabajé en el área de psicología laboral, pero vengo de un reclutamiento de familia y de hermanos, en que éramos 9, más mi papá, más mi mamá, más los perros, más los gatos, más la huerta, más, ¿verdad? Que mi mundo social a mí me obligó a ser competitiva, a sobresalir, a colaborar, a sentirme parte de, a un montón de cuestiones que a mí la vida desde chica me exigió eso, ¿verdad? Y antes me enojaba con mi mamá por eso, y hoy doy gracias porque realmente mi configuración mental, como se dice en coaching, ¿verdad? Y me mueve desde ahí y hoy todo me sirve. ¿Sí? Y por último, para cerrar, yo les quiero regalar a ustedes este ejercicio. Quiero que se dibujen a ustedes mismos así. Claro que ustedes son más lindos que este dibujo. Y vamos a hacer ese dibujo. Este dibujo soy yo. Y alrededor hay 2 círculos, 2 hemisferios de distintos colores que tienen que ver con 2 campos de acción distintos. ¿Sí? Pongan ahí. Dibújense a ustedes ahí adentro y los 2 círculos acá afuera. ¿Lo hicieron? Pueden activar sus cámaras, así le vemos haciendo su dibujito así. La profe ya era. Si activan sus cámaras, por favor, así le vamos viendo y vamos construyendo esta parte final juntos. ¿Sí? Gracias. Nos encanta verles desde ahí. Bien. Terminaron su dibujito, se hicieron a ustedes ahí adentro, así de linda como a mí, un poco acallarada estoy acá, pero bueno. Esa soy yo en la vida real, cuando no me voy a la peluquería. Y los 2 círculos. Y ahora vamos a esto mismo. Hola, campeón, bienvenido. Qué gusto que estés ahí con Pati para estudiar con nosotros. Mi vida. Perdón por hincharte y sacarte a tu mamá un rato. Ya te devolvemos enseguida. Y para hacer este ejercicio vamos a bucear hacia nuestro yo profundo, como dice Carla, y vamos a buscar un archivo caca. En nuestro software, un archivo caca. ¿Qué es un archivo caca? Una experiencia mala como esta.
la mía que yo hoy le conté. A ese archivo caca de mi experiencia, yo le denomino La Llamada. Una película de terror ya era mi experiencia. ¿Recuerdan cuando le llamé a Hugo, que era mi aniversario y que yo estaba súper emocionada? ¿Se acuerdan? ¿Y en qué me he convertido? Que le quería envenenar y matar. ¿Se acuerdan? Bueno, busquen en su archivo caca una experiencia y vamos a hacer este ejercicio. Cierren su ojo ahí un ratito. Cierren su ojo y respiren. Pongan su mano acá. Inhalen profundo, profundo y piensen en ese evento. Inhalen y exhalen. De nuevo, inhalo y piensen en el nombre que le van a poner a esa experiencia. Tienen permiso para acordarse, sin decir grosería, pero tienen permiso para poner un nombre de película de terror si quieren. Yo desde ahí, casi esa noche era mi historia durmiendo con el enemigo, ya que cuando tenía que dormir con Hugo después de mi pelea. Así pues, nuestra mente es altamente traicionera cuando estamos enojados, ¿sí? ¿Ya le pusieron un nombre a su película de terror? Bueno, escriban ahí abajo. Así como yo le puse La Llamada, pónganle el nombre de su archivo KKK a esa experiencia. ¿Ya está? Bien. Y ahora, vamos a trabajar con ese evento que te pasó. Estas dos líneas, estos dos círculos, equivalen a... El rosado, el círculo que está más cercano a mí, es lo que depende de mí y está en mi control. Y este hemisferio de afuera es lo que no depende de mí, que yo no lo puedo controlar. ¿Está bien? En este evento que le hice la llamada a Hugo, emocionada, llena de amor y magia, que no dependía de mí. No dependía de mí su reacción. ¿Sí? Entonces, pongo acá lo que Hugo me dijo. Ustedes van a poner que no dependía de ustedes en ese evento. Y puse este porque una vez mi sobrinita me dijo, tía, ¿qué puedo hacer con esto? Porque le estoy odiando a mi amiga. ¿Por qué le estás odiando? No te envenenes. El odio te mata a vos, no a los otros. Tía, pero sabes, tenés que saber lo que me dijo. Yo le dije, ¿qué importa lo que te dijo? Tía, pero lo que me hizo sentir. Y entonces le dije, alto ahí. Para tu moto y baja tu Biblia. Lo que ella dijo no depende de vos. Pero lo que te hizo sentir es tuyo, porque ese es tu sentimiento. Y esa sí es tu responsabilidad. Entonces no permitas que nadie te haga sentir mal, en rabia, en odio, en ira, sin tu consentimiento. Entonces, lo que el otro dice es algo que nunca va a estar a mi alcance, ni en lo que el otro piensa, menos. En donde yo sí entro en acción es en lo que sí depende de mí, que está acá. Entonces mi reacción yo puse acá. Lo que Hugo me dijo no depende de mí. Pero mi reacción no es solamente lo que depende de mí, sino que es mi obligación. Porque yo soy yo a pesar de él. Porque si no, si así no fuera, entonces él me fue infiel, entonces yo le voy a ser infiel también. Él me fue infiel porque es un plaga. Yo le soy infiel porque él fue plaga conmigo. No. Si yo le soy infiel, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Ninguna. Yo soy yo a pesar de él. Si él me fue infiel, yo tengo que decidir qué hacer conmigo. Y con él. Y con nosotros. Pero no ser peor que él. O si no, no hay ninguna diferencia entre él y yo. Entonces, lo que dicen y hacen y piensan los demás no es tu responsabilidad. Lo que te genera es tu responsabilidad. Y es tu obligación gestionar lo que te pasa. Así que completen ahí. Si tuvieran la posibilidad de volver a vivir ese evento de terror, su archivo caca, ¿qué les pasó? ¿Qué pudieran mejorar en su reacción? Con las herramientas y los recursos y la experiencia que hoy tienen. Porque estoy seguro que si hoy son sometidas a esa misma situación desde su experiencia y desde su madurez, su reacción va a ser totalmente distinta. La madurez no viene con la edad. La madurez viene con la aceptación de la responsabilidad. Por eso hay gente de 32 años que sigue viviendo en la casa de su papá y su mamá y le critica y le cuestiona que no le dio para su after office. ¿Verdad? Como hay chicas y muchachos de 18 años que dicen, quiero trabajar porque no voy a permitir que mi papá y mi mamá sigan pagando mis estudios, sino que terminen en el techo de su cocina.
como dicen los adolescentes, y eso. Y agrego, Anne, con tu ejemplo del archivo Caca, que me encantó, tu metáfora de Michael White, espectacular. Como decía al principito, lo esencial es invisible, ver a los ojos y realmente todas las emociones que nos generan las experiencias, como dijiste, tal vez la experiencia externa en sí no controlamos porque son espontáneas e inciertas, ¿verdad? Como nos responden. Pero cómo albergamos y dejamos que nos lleguen y tengan trascendencia, sí. Entonces, sumamente interesante también cómo el Principito a lo largo de sus aventuras con los mundos ya nos va enseñando la gestión emocional y la apreciación, la contemplación, ¿verdad? Pasiva, paciencia, como dijiste hoy, referente a las experiencias. Bien. ¿Qué tal están? Yo les desafío a que mostremos los dibujitos. ¿Qué te parece, Negret? Me encantaría saber qué hicieron nomás, y por sobre todo que les sirva y que apliquen a absolutamente todas las necesidades en su vida que se surjan a partir de ahora. Lleven Sí. ese dibujito, que capo, me encanta. Diana, por favor, decime que de ahí, de nuestros dibujitos, vas a quitar la foto final. A ver. Bueno, Edu, con la foto final, porfis. Si quieres hacer el print de pantalla, porfa, Edu. El print de pantalla. Bueno. Bueno, mientras que Edu ahí no... Decinos cuánto nos relleno, Edu. ¿Qué Con pasó? otro dibujo. Sí, ok. Entonces, mostremos el dibujito y hago el print de pantalla, ¿sí? En mi otra mano. Carol, qué gusto que estés. Y Nati Grau también creo que vi que estaba por ahí. Qué genial. Veo muchos nombres que siempre están con nosotros, Diana. Me encanta. Pati Piñanes, Jasmine Molina. Me parece que Mercedes y Ariel también suelen estar, ¿verdad? Qué gusto. Una onda siempre. Ay, yo te sigo a todas. los voluntarios. Bueno, quiero agradecerles de nuevo por confiar en este espacio desde Psicovoluntario. Esperamos realmente que en estas dos colegas maravillosas y solidarias hayan sumado a sus conocimientos. No sé si hay alguna duda más, así vamos cerrando. Ahí Camila levantó la mano. No sé si tenés alguna duda, Camila. No, quería agradecerle nomás a la licenciada Carla y la licenciada Negret por exponer también este tema tan importante para nosotros y explicar también qué es lo que es la paciencia, porque a mí siempre me decían, tenés que tener más paciencia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que implica tener paciencia? Eso, ¿verdad? Lo difícil, ¿verdad? Y cómo yo aplicaba a mi vida la paciencia. Y también me pareció súper importante lo de a pesar de tus circunstancias o de que tuviste una mala noche o recibiste una mala noticia o tuviste una injusticia, que vos, que los demás no tienen la culpa de eso y que vos podés salir al mundo con una sonrisa y con una actitud positiva a pesar de lo que te pasa y que de verdad está comprobadísimo en muchísima gente que si vos encarás así el día mejora, pero en algún punto o todo tu día mejora si es que vos encarás con una actitud positiva, porque si no, es como que todo te sale mal, parece que todos luego son Argelia y vos luego le pones una cara a Argel y el otro luego ya te responde a Argel y se arma el desastre. Entonces me parece súper importante cómo expusieron estos temas. Y eso, gracias. Camila, respecto a lo que decías nomás, mira, en mi experiencia en consultorio y en mi experiencia de vida con compañeros y de trabajo y en los distintos grupos donde yo trabajé siempre, yo conocí muchísima gente que fue, que sí, hija de mil, su archivo caca era mucho peor de lo que te puedas imaginar. Por ejemplo, víctima de abuso. ¿Sí? Ustedes y yo sabemos que en este mundo, ¿quién se merecería pasar por una experiencia? Nadie. Nadie.
qué sentimiento te puede emerger de eso? Solamente odio, que es todo lo contrario al perdón. ¿Sí? Ahora, odiar a la persona es como quemar tu propia casa con el fin de deshacerte de una rata, decía una frase. Y decía, híjole, pucha, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, conocí por el camino gente con la misma experiencia que lo capitalizaron de otra forma. Fundaron ONGs y trabajan en favor de grupos de autoayuda de voluntarios o grupo de escrache contra lo otro. ¿Cuál es la diferencia? La experiencia desde el perdón y la experiencia desde el dolor. O la experiencia desde el capitalizar ese perdón y el dejar ir, y mi reacción desde la rabia, desde el ataque y de que te voy a hacer exactamente lo que me hicieron o peor de lo que me hicieron o como me hicieron sentir. Buen punto. Me quieren que muestre su dibujito, dice. Auxilio, la llamada. Ahí está, el nombre de mi archivo, la llamada. Así se paró mi pelo cuando le llamé y me respondió. Lo que dependía de mí era mi reacción y lo que no dependía de mí era lo que Hugo me dijo, como me dijo mi sobrino. ¿Está bien? Me hiciste la película, Anne. Gracias. Acá está justamente Hugo. Veníamos, vamos a saludarle. Toda la gente que te quiere conocer. Acá está el churrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El que me obligó a gestionar mis emociones y me hizo mejor persona. Me encanta. Dale, les dejo que lleguen y hora de familia. Gracias a todos por estar. Un fuerte abrazo. Gracias, Chao, gracias. Que estén bien, en serio. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau. Gracias por todo.